Buenas noches. Celebramos hoy una nueva sesión del curso 2023-2024 de la Academia Sevillana del Notariado, cuyo presidente Francisco Aranguren hoy me ruega que traslade su excusa por ser imposible su asistencia. Recibimos hoy a un jurista, por el currículum que he visto, un jurista en la más plena en el más pleno sentido de la palabra, don Leonardo Pérez Gallardo, que se graduó en Derecho en la Universidad de La Habana en 1989. Hemos comprobado que somos de la misma promoción, con un océano por medio. Cursó estudios de máster de Derecho Privado en España, en la Universidad de Valencia, y se doctoró en Ciencias Jurídicas en la Universidad de Navarra. Posee un extenso y brillante currículum. Actualmente es profesor titular del Departamento de Derecho Civil y de Familia de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, al mismo tiempo notario de la Dirección de Registros y Notaría del Ministerio de Justicia. Preside la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia y es vicepresidente de la Sociedad de Notarios Cubanos. Mantiene contactos con diversas instituciones, universidades y academias, tanto en América como en España. Es académico honorario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Su currículum como escritor, conferenciante y ponente es realmente extenso y abrumador. Hoy nos va a presentar una conferencia cuyo título es Cuidadores familiares en la encrucijada de su protección sucesoria, y con mucho gusto pues le cedo la palabra. Gracias. Buenas noches. Saludo al señor vicedecano, a quien acabo de conocer, pero me place compartir el mismo año de promoción, como él dice, aún con un océano de promedio. Saludo al señor Seda Hermosín, decano del Colegio Notarial de Andalucía, y a los aquí presentes, a los auditores presentes, a nuestra cónsul general en Sevilla y en la región autónoma de la autonomía de Andalucía y de Extremadura, y me place también que me acompañe en la noche de hoy un gran notario y gran amigo, el señor Victorio Magariño, que conjuntamente con Aranguren han sido también artífices de la posibilidad de estar en la noche de hoy impartiendo esta conferencia. Y por supuesto, me place que mi padre socio efectivo se encuentre aquí presente, el señor Isidoro Rondamayo y Rodríguez. El tema de esta disertación se vincula con el ámbito del derecho sucesorio. Si bien pudiéramos hablar del cuidado familiar como un derecho humano, pudiéramos hablar también de fórmulas contractuales que buscan incentivar el cuidado familiar, he considerado pertinente que el tema de la conferencia se encauce desde las fórmulas que puede ofrecer el derecho de sucesiones. Pero también, a mi juicio, es necesario para poder estudiar el tema hacer un estudio preliminar que pueda servir de fundamento, de pórtico de la conferencia sobre lo que nos aportan las ciencias no jurídicas en torno a la vejez y la dependencia. El envejecimiento demográfico es una verdad irrebatible. Cuba está situada en la actualidad en el primer país de mayor índice de personas de la tercera edad. Hasta fechas relativamente recientes estábamos detrás de Uruguay. Desde hace 3 años, Cuba es el país más envejecido del continente. Las estadísticas reflejan además que gran parte de Europa, o en gran parte de Europa, Norteamérica y algunos países de América Latina, amén de otros situados en otros lares de la geografía mundial, hay un incremento considerable de las personas adultas mayores, e incluso de personas mayores de 85 años, a lo cual también habría que adicionar el número de personas en situación de discapacidad, las que, si bien no necesariamente coinciden con aquellos que arriban a dicha franja etaria, no puede dudarse de que la senectud es una de las causas que incrementa el número de personas en situación de discapacidad, sobre todo por razones de discapacidad intelectual, sensorial o físico-motora. No puede tampoco dejarse de tomar en cuenta el aumento de la cronicidad de las enfermedades, como las enfermedades neurodegenerativas, que llevan a largo periodo de tiempo en que la persona las padece,
dado incluso en algunas ocasiones su prematuro diagnóstico. Todos estos factores conducen al aumento de personas dependientes de cuidados, donde las mujeres son el principal soporte de dichos cuidados, al resultar en una alta proporción las cuidadoras principales. Si bien la dependencia no es un fenómeno nuevo, en cuanto siempre ha existido personas dependientes, la convergencia de diferentes factores, como son, entre otros, el envejecimiento demográfico, el aumento de la esperanza de vida y los cambios en la estructura familiar, han propiciado que se convierta en un fenómeno que requiere, por los estados, respuestas urgentes, respuestas adecuadas también para hacerle frente desde todos los ámbitos: el político, el tecnológico, el social, el sanitario, el psicológico, el familiar, el económico y, por supuesto, lo que me lleva aquí esta noche, el perfil jurídico. Las personas dependientes requieren recibir una asistencia por parte de otros durante un periodo prolongado. No se trata del cuidado de una enfermedad puntual, sino que el carácter crónico propio del mal estado de salud limita la independencia de la persona. Todo ello implica la necesidad de asistencia para aquellas actividades que una persona realiza diariamente, al ser el cuidado de naturaleza eminentemente prolongada. Estos cuidados, que son constantes y perdurables durante un largo lapso, han sido denominados cuidados de larga duración o de larga data, los que suponen una provisión de la asistencia con una intensidad progresiva, en la medida misma en la que se incrementa el grado de dependencia de la persona que recibe el cuidado. No puede perderse de vista que las enfermedades crónicas y las discapacidades pueden ir acompañadas de limitaciones funcionales y cognitivas que resultan en la imposibilidad de realizar o dificultades para realizar las actividades que en condiciones ordinarias la persona realiza, necesariamente vinculadas con su autocuidado o cuidado personal. En Cuba, si bien los éxitos de la salud han logrado una vida más prolongada de las personas, la realidad muestra que ni la sociedad ni la familia están preparadas para que un porcentaje muy elevado de la población tuviera edades tan avanzadas. Por ello, mientras la esperanza de vida aumenta, el número de cuidadores potenciales se verá reducido notoriamente, entre otras razones por el descenso de la fecundidad. Y cada vez serán más las personas que deban afrontar el tener que cuidar a un familiar de edad avanzada. Esto lo denominan los demógrafos el envejecimiento multigeneracional. O sea, lo que está aconteciendo en Cuba y también acontece en España es que personas que ya califican entre personas de la tercera edad, o sea, personas con más de 60 años o con más de 65 años, según las disposiciones legales de cada estado, a su vez, requiriendo ellas cuidados, se convierten en cuidadoras de sus padres y madres que aún se mantienen con vida y que ya avanzan a la 10ª o la 9ª década de vida. Sobre el cuidado familiar y los cuidadores informales. El cuidado familiar generalmente incluye elementos asociados con aquellas actividades que proveen de atención y asistencia a terceras personas vinculadas en el ámbito familiar. Y este se ha definido como el proceso de ayudar a otra persona que no es capaz de actuar por sí misma de una manera integral, o física, o mental, o emocional, o social, facilitado por ciertos rasgos de carácter, emociones, habilidades, conocimiento, tiempo y una conexión emocional con la persona. En Cuba, las 3/4 partes de la población de la tercera edad que se encuentra en situación de cuidado reciben un apoyo de tipo informal, siendo la familia la que más contribuye al mismo. De esas 3/4 partes, el 85% del cuidado informal en Cuba se desarrolla en el domicilio y no en centros geriátricos. A los cuidadores familiares también se les denominan cuidadores informales, porque a diferencia de los cuidadores profesionales que se han especializado en razón de que el cuidado es su propia esfera de profesión, los cuidadores informales se dedican al cuidado por un motivo circunstancial, sin conocimientos especializados sobre el tema y sin compensación alguna. Por el contrario, los cuidadores profesionales son contratados de manera que reciben una compensación económica por su servicio, mientras que los informales lo hacen esencialmente por altruismo y en razón del deber ético, moral y también jurídico que tienen. Y es importante resaltar el artículo 84 de la Constitución de la República de 2019 que deja establecido el deber jurídico que tienen los hijos y descendientes en relación con los padres y demás ascendientes.
que es además un elemento interesante porque no solo se reconoce en el Código de las Familias aprobado en 2022, sino que tiene un respaldo constitucional. Según expone la doctrina, entre las familias hay diversas formas de cuidar a sus enfermos, en las que se incluyen el cuidado anticipatorio, la protección, la prevención, la supervisión y el cuidado instrumental. Sin embargo, a pesar de las redes de apoyo con las que en ocasiones puede contarse, ya integren estas redes instituciones, organizaciones y la propia familia, el peso mayor lo siguen llevando los cuidadores familiares. Desde el género, o sea, haciendo un análisis, desde el género, no cabe duda de que la mujer siempre ha estado, y utilizo aquí comillas, destinada a estos menesteres. La labor de cuidado, ya sea en episodios propios de enfermedades o padecimientos que suponen un internamiento hospitalario, sea breve o extenso, ha sido atribuido por razones naturales, vuelvo a utilizar comillas, a las mujeres. Ellas lo hacen sin percibir remuneración alguna, ni tan siquiera el reconocimiento familiar o social. Es una labor, dicen algunos, propia de su sexo, o sea, cuidar es una labor propia del sexo femenino, que ha llevado incluso a que la mujer lo haga sin condicionamiento alguno, expresión de su gratitud respecto de la persona que recibe el cuidado, que muchas veces son o el padre, o el esposo, o lamentablemente el hijo. Tómese en consideración que en esa concepción androcéntrica y patriarcal es lógico, otra vez comillas, que sean las mujeres de los hijos las que cuiden a los suegros o suegras, máxime cuando estos no tuvieron descendencia femenina. Sin duda son muchos y variados los riesgos que asumen los cuidadores, sin dejar de perder de vista que las mujeres son en este orden mayoría, esencialmente mujeres ubicadas en la quinta y sexta década de vida, o sea, mujeres de 50, 60 años, que tienen que renunciar a sus capacidades productivas, incluso antes de la jubilación, para atender a sus ascendientes o para atender a su esposo. Tal actividad le supone en el orden personal una renuncia a desarrollar su proyecto de vida, conllevando en no pocas ocasiones angustia, estrés, depresión, ansiedad, así como el deterioro progresivo de su nivel de intimidad. En el orden social les implica un aislamiento con el respectivo coste afectivo, pérdida de amistades, de proyección pública. En el orden profesional hay la renuncia a su capacidad productiva, el abandono total y, en el mejor de los casos, parcial de su propio proyecto de vida, de la profesión en la que se formó, con la pérdida además de habilidades y de desactualización de sus conocimientos científicos. Y ni qué decir en el orden económico, por las erogaciones que muchas veces tiene que asumir y la pérdida de oportunidades laborales. Pero esto no es un tema exclusivo de Cuba. Según nos informa desde los Estados Unidos el profesor Taylor, algunos hijos adultos optan por dejar atrás carreras productivas y dedicar su tiempo al cuidado de sus padres ancianos. Otros hijos permanecen en el lugar de trabajo, pero dedican una cantidad significativa de tiempo a ayudar a sus padres con el manejo de medicamentos, de transporte y otras necesidades. Dice el profesor Taylor, estas actividades pueden afectar negativamente el desempeño laboral del hijo cuidador y pueden conducir a un mayor estrés. Se ha descrito en la literatura científica que muchas veces el cuidador no llega a sobrevivir a la persona requerida de cuidado. A ello súmese también las consecuencias que una larga e intensa labor de cuidado le supone al cuidador, el síndrome del cuidador. Síntomas inespecíficos como la astenia y el malestar general, pasando por otros como alteraciones del sueño, cefaleas, diabetes, úlceras, anemia, alteraciones osteomusculares. No soy médico ni psicólogo, pero no cabe duda que estos elementos nos ponen en alerta la necesidad de que el derecho, concretamente el derecho civil, dé respuesta a esta temática. En el caso de Cuba, el notorio envejecimiento poblacional alcanzado pone sobre la mesa la importancia y, por qué no, la urgencia de diseñar políticas públicas de cuidado que apoyen tanto a las personas que requieren estos como a los proveedores de esta atención. No se trata de una empresa fácil, es un reto multifactorial y requiere de un enfoque con sentido amplio que involucre a esferas tan importantes como salud, educación, servicios, producción material, seguridad social, solo por citar algunos casos. De este modo, el tema rebasa cualquier elucubración teórica, como la conferencia que imparto hoy, para situarse en la cabecera de la agenda de los más altos funcionarios de un Estado y del gobierno en aras de trazar pautas en las que el derecho tiene un rol importante para atender, priorizar
y sobre todo, una palabra que voy a utilizar reiteradamente en la conferencia, incentivar, motivar el cuidado familiar. También creo oportuno una necesaria mirada del orden económico del cuidado familiar. La mayoría de las investigaciones realizadas en este orden reflejan que el nivel de ingreso de los cuidadores es bajo. Una investigación llevada a cabo en Canadá halló que los cuidadores de personas dependientes solían repartirse en todos los niveles de ingreso, aunque tendían a tener ingresos familiares más bajos que la media nacional, como resultado fundamentalmente de una situación de inactividad laboral. Autoridades en la materia afirman que desde los Estados Unidos, con razón, el cuidado puede tener consecuencias económicas perjudiciales para los cuidadores. A menudo tiene un impacto negativo en la situación laboral de los cuidadores, la mayoría de los cuales trabajan en algún momento mientras brindan atención. Debido a las cargas de ellos, muchos toman medidas como dejar el trabajo por completo, retirarse temprano, lo que lleva a la pérdida de ingresos y disminuye, por supuesto, los beneficios que reporta la seguridad social. Téngase en cuenta también que las responsabilidades de cuidado pueden afectar negativamente las relaciones de los cuidadores familiares con otros miembros de las familias. Muchas veces van a sentirse desvinculados a sus propios hijos o lleva, como ha acontecido en la realidad cubana, a una crisis familiar que motiva el divorcio. Las estimaciones del valor económico de la atención no remunerada brindada por los cuidadores familiares y amigos de los Estados Unidos oscila entre 199.000 millones de dólares y 450.000 millones de dólares en la segunda década de este siglo. Otros autores afirman también que por los Estados Unidos, por ejemplo, aproximadamente el 80% de la atención a largo plazo recibida por las personas mayores es provista por cuidadores informales, generalmente familiares, constituyendo un valor estimado de 470.000 millones de dólares en esta década. Los costos de oportunidad del cuidado suelen ser además muy altos. Por ejemplo, en el caso del Reino Unido, se pierden 11.000 libras esterlinas por año por razón de las responsabilidades que asumen los cuidadores, más bien que los problemas de salud derivados de ello. A todo esto hay que agregar que la práctica del cuidado también son desvalorizadas. Si hacemos un estudio desde el derecho, como veremos a continuación, la figura de los cuidadores familiares apenas asoma los códigos civiles. No se regula la figura del cuidador en el derecho de las familias. Y tampoco se prevé incentivos de materia sucesoria para potenciar a aquellos que asumen la labor de cuidado. Por su parte, en Cuba, un estudio piloto realizado en la capital mostró la enorme sobrecarga de los cuidadores, esencialmente mujeres, que son las que desempeñan generalmente este rol, quienes en su gran mayoría no dedicaban pago alguno, teniendo su cargo incluso más de los ancianos, lo que multiplica las tensiones psicológicas y físicas. El rol de madre, de hija, de esposa, se impone ante cualquier sacrificio en pos de la seguridad de la familia y el cuidado físico y efectivo del familiar. En otro estudio realizado al este del país, en la segunda ciudad de importancia, en Santiago de Cuba, se demostró que más de la mitad de los cuidadores familiares entrevistados, el 53.2%, no tienen vínculo laboral. Y esto es un tema en el cual, pues, hoy hay una red importante ubicada en la Universidad de La Habana, que desde la multidisciplina está estudiando el cuidado, el impacto del cuidado, y además el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social estudia las vías a través de las cuales se puede variar el efecto que en el orden económico tiene asumir la labor de cuidado cuando las personas, antes de su jubilación, abandonan el trabajo para dedicarse al cuidado. ¿Cómo podemos responder dentro de las normas jurídicas a lo que vengo analizando desde la demografía, desde la sociología, desde la economía respecto al cuidado? El derecho acompasa los dictados de la vida. No creo que las fórmulas deben ser fórmulas a priorísticas, sino fórmulas que se buscan para tener como ratio decente la protección de las personas que se dedican al cuidado y la protección de sus derechos. Antes de hacer referencia a los incentivos en materia sucesoria, debo decirte que en el año 2022 se aprueba el nuevo Código de las Familias, que reemplaza el Código de Familia de 1975, y este código reconoce en su artículo 4, dentro de los derechos de las personas en el ámbito familiar, el derecho al cuidado familiar. Y también establece en su perspectiva un título que está destinado a las instituciones de guardia y protección. Y en ese título destina un capítulo a visibilizar el cuidado familiar, a visibilizar los cuidadores familiares. Y se reconocen los derechos que tienen los cuidadores familiares,
entre ellos el derecho incluso a la capacitación por parte de las instituciones estatales que fortalezcan las herramientas psicológicas y las herramientas técnicas que le permita desarrollar esta labor de cuidado. Y además el derecho a ser compensado por parte de otros familiares cuando uno de ellos es el único que asume las erogaciones, ejercitando las acciones que a tal fin establece y regula el Código Civil. De igual manera, hay un pronunciamiento en materia sucesoria. En esta oportunidad haré referencia a los incentivos que el legislador establece en el orden de la sucesión a un intestado, pero no quedó reconocido única y exclusivamente en este orden. También, de la misma manera en que el ordenamiento jurídico premia la buena conducta y las buenas actitudes de quien asume esta labor de cuidador, el propio ordenamiento jurídico ha ampliado las causas de incapacidad para suceder que reconoce el artículo 469 del Código Civil. O sea, al reformarse el derecho familiar, en una de las disposiciones finales del Código de las Familias, se reformó ese artículo del Código Civil que establece que la desatención y la falta de cuidado, incluso la falta de atención emocional a las personas adultas mayores y en situación de discapacidad probada judicialmente, puede ser causa de privación de los derechos hereditarios, o sea, puede ser causa de incapacidad para suceder, reconocidas en el Código Civil español como causa de indignidad sucesoria. Ante el panorama que vengo describiendo, por lo tanto, creo que el derecho sucesorio tiene que establecer alternativas. Cuando hablo de alternativas, yo no creo que ningún jurista esté autorizado para recetar fórmulas en cada ordenamiento jurídico. Creo que la doctrina científica está destinada a ofrecer un abanico de posibilidades, un abanico de alternativas, y será el legislador el que tomará dentro de ese abanico de alternativas cuál se alinee más, sobre todo a partir del principio de realidad familiar y del entorno sociofamiliar de cada Estado. Desde este punto de vista, y teniendo en cuenta esencialmente que las mujeres han sido consideradas siempre como las más idóneas, voy a utilizar comillas, para la labor de cuidado y entrega por años a la atención de un familiar muy cercano que padece una enfermedad crónica o que se encuentra en una situación de discapacidad que le impide valerse por sí mismo, pues este elemento hay que tener en cuenta la fase positiva y la fase negativa. Y la fase negativa, como se lo venía anticipando, pues el análisis de la reformulación de las causales de discapacidad para suceder, pues nos da la medida de reforzar la actitud que tiene el heredero con respecto al causante de la sucesión. Si hacemos un análisis desde un perfil sociológico, podemos constatar cómo en los últimos tiempos, por lo menos en mi país, hemos comprobado de asuntos que se ventilan en vía judicial y en la cual se le acusa a uno de los herederos lo que preveía el artículo 469, apartado 3 del Código, que es la falta de cuidado. O sea, el Código Civil Cubano de 1987, y esto es interesante, desde esa fecha estableció que la falta de atención o de cuidado del causante de la sucesión era motivo de incapacidad para suceder. La actual revisión o reformulación de este código, pues ha ampliado el panorama, llevando sobre todo visibilizando sectores en situación de vulnerabilidad y cómo el agravio moral, afectivo, no solo el agravio físico, sino que el agravio afectivo puede ser también motivo por el cual se excluye de la sucesión. Hay un autor rosarino, argentino, que dice claramente que quizás en la sucesión actual hay una crisis de la valoración e incluso de la valencia de la justicia y el amor por el avance de la utilidad. Y sobre esa base es importante reformular, digamos, las pilastras que tradicionalmente y sobre ellas se ha edificado, se ha construido el edificio del derecho de sucesiones, que a lo largo de los años ha tendido a mantenerse impoluto, o quizás sea una de las partes del derecho civil con menos reformas, no solo en España, sino también en el derecho comparado. Expresan Galanis y Gittler en la doctrina norteamericana que las leyes reguladoras de las sucesiones deben alentar a los miembros de la familia a que brinden atención a los padres y familiares ancianos y enfermos. Algunos académicos, más recientemente la profesora Foster, según ella, han
ha existido o se aboga por un enfoque de la sucesión que esté basado en el comportamiento y en la conducta. Hoy lo explicaba también en la Universidad de Sevilla. El derecho de sucesiones no es solo el derecho a las matemáticas de distribuir herencias y partir caudal hereditario. El derecho sucesorio también tiene un enfoque axiológico importante, trascendental. El derecho sucesorio tiene que ser estudiado desde un trasfondo constitucional y convencional. O sea, cómo incide en el derecho de sucesiones la Convención sobre los Derechos del Niño, cómo incide la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cómo incide en la construcción de un nuevo derecho de sucesiones la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer. Algunos autores también, como Oldham, proponen dar lo que se ha llamado una prioridad sucesoria a los cuidadores, como una manera de alentar el cuidado familiar. Ella sugiere que tal concepto de prioridad podría combinarse con la liberación de capital y un sistema de préstamos patrocinados por el Estado para proporcionar un incentivo más instantáneo para un cuidador informal. Tales medidas, a juicio de la autora, alentarían y apoyarían la atención y el cuidado. Sin embargo, ella no niega que su tesis pudiera ser objetada por un pragmatismo extremo. Vivimos sociedades en las cuales el pragmatismo tiene también su trascendencia, sobre la base de que el cuidado debe sustentarse en el afecto en lugar de consideraciones mercenarias. Acertadamente también se expresa que si bien Oldham no desarrolla los detalles de su propuesta de prioridad sucesoria, el punto importante es que a veces puede ser necesaria una solución del derecho privado al problema del apoyo y a los cuidadores, porque tradicionalmente el enfoque ha sido desde el derecho público. ¿Cuáles son las alternativas que pudiéramos describir en materia de incentivos sucesorios? La primera de ellas, que por supuesto lo tomo en cuenta a partir de la fuente de las sucesiones, es la disposición testamentaria a favor de los cuidadores. No obstante, no siempre las personas tienen una actitud de gratitud. Muchas veces el mundo está plagado también de personas ingratas. Esta primera de las alternativas es quizás la más sencilla, con la cual la persona dependiente pudiera beneficiar a su cuidador a través de la atribución de un legado o de una cuota hereditaria. Tómese en cuenta que por vía testamentaria, el testador es libre de disponer lo que la ley le permite. Claro, en la medida en que las legítimas son más amplias, la posibilidad de libremente disponer a favor de quien ha asumido la labor de cuidado única y exclusivamente se hace casi imposible, porque si tenemos un sistema legitimario que beneficia con 2/3 o con 4/5 de la herencia, independencia de cada ordenamiento jurídico a los legitimarios, pues la única fórmula sería la fórmula de desheredación y solo tendría a favor de aquella persona que ha desarrollado la labor de cuidado libremente, además de su cuota de legítimo individual, la posibilidad de la libre disposición. Por ello, cuanto mayor sea la libertad de testar, mayor posibilidad tendrán los testadores para disponer libremente. Si bien hoy día no son pocos los ordenamientos jurídicos que imponen medidas de contención para evitar influencias indebidas de los cuidadores sobre los testadores vulnerables, medida que la mayoría de las oportunidades prevén evitar estas influencias indebidas que han sustituido la fórmula tradicional de las voluntades captatorias. Según Tate, en estudios econométricos que aún no se han tenido en cuenta en las investigaciones jurídicas, sugieren una tendencia entre los adultos mayores estadounidenses a disponer por causa de muerte de sus propiedades a los hijos que los cuidan. O sea, en un ordenamiento como el norteamericano que existe la legítima, lo más común es que se disponga de las cláusulas de contenido patrimonial a favor de los hijos cuidadores. Un testador competente, en lugar del tribunal o del legislador, está sin dudas en una mejor posición para decidir cuánto cuidado ha brindado cada persona y recompensar en consecuencia a quienes asumen la posición de cuidadores. La reforma legal en este orden en los Estados Unidos, sigue precisando el profesor, debe enfocarse en fortalecer la libertad testamentaria, mientras asegura que los cuidadores sean compensados adecuadamente en caso de sucesión a bien testado. Este autor defiende la tesis de que la libertad de testar es un importante recurso para el testador, a los fines de incentivar el cuidado personal por los miembros de la familia, de manera que les facilita recompensar, reembolsar a aquellos hijos que han prestado servicios durante la vida, tesis que por supuesto tiene defensores y detractores. Afirma el autor que los antropólogos han demostrado que los regalos se entienden mejor a veces en un contexto de reciprocidad y de intercambio social.
En tanto, los economistas modernos han argumentado que los padres pueden usar legados para compensar a los hijos que estén más atentos al cuidado de la vejez. A juicio de este autor, los cambios demográficos acontecidos en las últimas décadas han fortalecido considerablemente el argumento de que la sociedad debería tolerar la libertad del Estado porque permite a los padres recompensar a los hijos por los servicios que estos prestaron durante la vida. La segunda de las alternativas que también se maneja es la del beneficio de una atribución forzosa de carácter compensatorio. Esta alternativa se maneja esencialmente desde la Argentina. El Código Civil y Comercial Argentino, aprobado en el 2014 y que entró en vigor el 1 de agosto del año 2015, prevé en su artículo 2448 la figura de la mejora asistencial. La mejora asistencial, el derecho argentino, el Código de Buenos Ángeles, que tuvo vigente hasta esta fecha, no reconoció la figura de la mejora. La figura de la mejora de corte hispano fueron los argentinos mirándola, el derecho común español, incluyeron en el año 2014 la figura de la mejora, pero una mejora de corte asistencial. ¿Que por qué una mejora de corte asistencial? Porque los argentinos han previsto la posibilidad de que se le traiga de la legítima un tercio destinado a aquel heredero forzoso que está en situación de discapacidad. La fórmula, a mi juicio, es criticable porque la discapacidad per se nos lleva a una situación de vulnerabilidad económica. O sea, porque una persona está en situación de discapacidad, no debiera darse la facultad al Estado para atribuirle una cuota legítima que rompe con el principio de igualdad en materia legitimaria. Solo porque tiene una situación de discapacidad, porque puede que el que tenga la situación de discapacidad sea el que esté en mejor condición económica. Pero el sentido de la norma, la intención teleológicamente hablando del legislador es loable. Habría que el juez intentar ofrecer una interpretación correctora del artículo 2448. Marco Córdoba, decano de la Universidad Abierta Interamericana de Buenos Aires, Argentina, fue el ponente del artículo 2448 del Código Civil y Comercial. Y está previendo, o ha estado previendo, la posibilidad no solo de que la mejora se extienda a favor de la persona en situación de discapacidad, sino que la mejora también se extienda a aquellas personas que han visto restringida o limitada su capacidad productiva por haberse dedicado a la asistencia del causante, supuestos estos en los que, con fundamento en el principio de solidaridad, aún existiendo porciones forzosas, si éstas se vieran afectadas por el favor a personas en estas circunstancias, sus límites serán flexibilizándose, provocando que el que esté en mejores condiciones tienda a equipararse con el que se encuentra en una situación de mayor necesidad, como consecuencia de la discapacidad. O sea, pretende una futura reforma, y quizás por el poco tiempo de vigencia del Código Civil y Comercial Argentino no ha tenido cabida, pero una reforma que implique adicionar un apartado del artículo 2448 del Código Civil y Comercial Argentino que viabilice una mejora, o sea, una atribución forzosa a favor de aquel heredero que ha asumido la labor de cuidado. Una manera de compensar, o de llevar, o de visibilizar en el Código Civil y Comercial Argentino, porque aún cuando hoy es el referente más importante para los hispanoamericanos, o sea, para nosotros es un referente trascendente del Código Civil y Comercial Argentino, no visibilizó ni los cuidadores familiares en el libro dedicado a las familias, ni tampoco lo visibiliza en el libro dedicado al Código Civil, al derecho sucesorio. Otra de las alternativas que se maneja en la doctrina como incentivo sucesorio es la de la colación en el caso de prestación de pensiones y asunción del cuidado del causante. En un interesante artículo de la profesora española Arroyo y Emanuela se explica la reforma que opera en el Código Alemán, el BGB, en vigor el 1 de enero del 2010. Esta reforma que tenía como punto de atención el derecho de sucesiones y la prescripción, incluye otros de esos incentivos sucesorios, que tomó en cuenta la labor realizada por los herederos, una labor sin contraprestación alguna, sobre la base del deber de asistencia inherente al principio de solidaridad familiar, en desmedro incluso de los propios derechos del cuidador, situándolo en una posición de desequilibrio frente al resto de los herederos cuando el cuidador
es uno de ellos, o sea, busca equiparar las posiciones de los herederos cuando el cuidado ha sido asumido por uno solo de ellos, y uno solo de ellos o por determinados herederos en detrimento del resto. Sobre esta base, el parágrafo 2057, apartado 1 del PGB, ha permitido que los descendientes que hubiesen atendido al causante durante un largo periodo de tiempo puedan exigir la colación de los gastos en los cuales ha incurrido a los otros herederos legales, incluso si los gastos no han causado una reducción de sus ingresos. No obstante, se advierte por esta autora dos importantes limitaciones al efecto. Primero, el que solo procederá si tanto los cuidadores como los otros herederos legales que con ello concurren son descendientes, o sea, solo se admite en la línea recta descendente. Recordemos que el Tribunal Constitucional alemán se ha empleado en torno a la protección constitucional de la legítima de los descendientes en Alemania. No obstante, se advierte una segunda elemento, que es que solo va a proceder cuando la dedicación al causante por parte de sus descendientes haya comportado una renuncia a su actividad profesional y al salario que implica el desempeño de esa actividad profesional. De esta manera, la norma solamente tiene aplicación en la sucesión de corte intestada. Si el causante otorga testamento o contrato sucesorio, que está previsto como fuente de alcance general en Alemania, tendría la posibilidad de instituir a los cuidadores en una cuota superior a los demás en la parte de libre disposición. Igualmente, el derecho alemán ha mejorado la situación de los descendientes que compatibilizan el cuidado y la atención al ascendiente con su trabajo fuera de casa. Con ello se ha pretendido adaptar el derecho de sucesiones a la evolución social y al reflejo que en números rojos expresan las estadísticas, entre ellas el aumento de la esperanza de vida que hace crecer el número de personas que requieren asistencia y que en la mayoría de los casos se presta en casa por los familiares. El cuarto de los incentivos a los cuales voy a hacer referencia y que fue el que tomamos en cuenta en la reforma del Código Civil cubano son las atribuciones preferenciales en la sucesión al intestado. Esto no deja de ser tampoco interesante como un incentivo a favor del cuidador principal familiar, el de atribuirle una participación en la herencia que va a ser superior a la del resto de los coherederos, como vía de compensar el cuidado realizado al causante de la sucesión cuando este cuidado informal de un familiar le es exclusivamente imputable, o sea, no se ha sustentado en el sostenimiento económico del resto de los familiares. Es esta persona, este heredero, el que ha sostenido económicamente al causante. En este sentido, se hace referencia a los supuestos en los que el cuidador principal ha sido sin duda el principal sostén del cuidado del ya causante, con independencia de cierta ayuda que pudo haber recibido de algunos familiares. Se trataría, por tanto, de una atribución intestada preferencial a su favor, y esta preferencia tiene dos elementos constitutivos desde el punto de vista de su naturaleza. Primero, es una atribución de una participación mayor que la del resto de los herederos, expresado esto matemáticamente, según lo disponga el legislador, o puede ser que esta atribución se concrete en un bien determinado, respecto del cual tendría preferencia en la comunicación hereditaria, tal como pudiera ser, por ejemplo, la vivienda de residencia familiar. Y un segundo elemento en la atribución, un segundo elemento que caracteriza este sistema de incentivo sucesorio es la atribución que puede ser una cuota hereditaria que pudiera ser igual a la del resto de los herederos concurrentes o incluso superior de tratarse del cuidador principal de un familiar que no se ubica en los llamados sucesorios preferidos, o sea, la posibilidad de la delegación de la herencia a favor de familiares que están comprendidos dentro de los hipotéticos herederos ab intestato, pero que están ubicados en los llamados ulteriores. El ejemplo típico, cuando los sobrinos se dedican al cuidado del tío, existiendo hijos que no se han ocupado de este cuidado. Téngase en consideración que se parte de supuestos diferentes. En el primero, el cuidador principal es un heredero llamado por ley, que tiene derecho a una cuota de caudal hereditario. Por ejemplo, cuando hay varios hijos y uno es el que lo ha cuidado. Este hijo, que es cuidador, tenía derecho, por supuesto, por la ley, por la sucesión al intestato, a heredar. Pero la preferencia consiste en que se le atribuye una cuota superior a la del resto de herederos no cuidadores. O sea, desde la sucesión al intestato aparece la figura del heredero cuidador y del heredero no cuidador.
Y la segunda alternativa es cuando la persona que se ha desempeñado como cuidador, en principio no era heredero, porque está ubicado en llamados anteriores. Aquí hay la delación. Y esta sobrina que va a heredar conjuntamente con los hijos del causante, que son sus primos, va a heredar, pero su participación en la herencia será mayor que la del resto de los herederos. Aquí se crea la figura del heredero concurrente circunstancial. O sea, en el llamado sucesorio hay herederos titulares y hay herederos concurrentes circunstanciales. Y el heredero concurrente circunstancial sería esta sobrina o puede ser la nieta. Y si nos preguntamos cuándo, la nieta, cuando quien está llamado a la sucesión son los hijos. Recordemos que el derecho de representación opera solo cuando no puede o no quiere concurrir a la herencia el que está llamado más próximo, como pueden ser los hijos. Pero si quien se ha desempeñado como cuidador es un nieto, el nieto concurriría a la sucesión conjuntamente con el hijo del causante, pero tendría a su favor además la preferencia de una doble participación en el caudal hereditario. Este modelo ha sido asumido, ha sido estudiado esencialmente en los Estados Unidos. Algunos autores consideran que su objetivo es reconocer y apoyar el cuidado sin sustituir el interés económico por amor y afecto como impulsos motivadores. Por ejemplo, los cónyuges se cuidan mutuamente por razones que dependen, pero se refuerzan de lo que los norteamericanos llaman la parte electiva del cónyuge. De la misma manera, un sector de la doctrina norteamericana busca que los miembros de la familia continúen cuidándose los unos a los otros por razones independientes, pero siempre reforzadas por la participación electiva que tiene el cónyuge. Dicha participación estaría diseñada para reconocer, para apoyar los lazos familiares de amor y preocupación, no para convertir a los miembros de las familias en actores económicos cuyo impulso principal es buscar una compensación. Y esto lo hago y hago un especial hincapié. Cuando hablamos de incentivos sucesorios, no estamos bajo ningún concepto buscando incentivos económicos que justifiquen el buen actuar de aquellos que asumen la labor de cuidado. No menos interesante es el modelo chino. El modelo chino ha venido implementándose desde hace décadas y esto lo reconoce el Código Civil chino, aprobado el 28 de mayo de 2020. China prevé ciertas atribuciones intestadas que tienen en cuenta la conducta del heredero, o sea, su comportamiento. Y va por ese terreno al cual hacía referencia de un derecho sucesorio sustentado en conductas o en comportamientos. El legislador deja a los jueces su valoración como criterio para determinar la participación en la herencia de los más próximos familiares. O sea, la participación que tienen en la herencia en el Código Civil chino no determina cuotas. Son los jueces los que van a determinar. La ley de sucesiones china, aprobada en el 85, que fue abrogada después por el nuevo Código Civil, establecía en su artículo 14 la posibilidad de beneficiar al fallecimiento de una persona a quien fungió como cuidador, incluso no teniendo vínculo de parentesco con el causante. Eso sí, dejando tal decisión siempre al criterio de los jueces. Esto nos puede parecer en un ordenamiento previsto sobre la base de la racionalidad, el vínculo parental. Esto también cadena con los modelos familiares y con la trascendencia que tiene el afecto hoy día en el ámbito jurídico. Por lo tanto, los chinos han creado un modelo de sucesión más flexible e individualizado. El Código Civil chino extiende los vínculos sucesorios a los hijastros, padrastros, hermanastros del causante, que fueron sus cuidadores y se ocuparon de éste hasta el momento de su muerte, según lo que prevé el artículo 1127 del Código chino. Igualmente se concibe que las viudas, así como también las nueras o yernos, que han realizado predominantes contribuciones para mantener a sus suegros, se les beneficie atribuyéndole la condición de herederos en el primero de los órdenes sucesorios. Por su parte, el artículo 1130 establece una regla de alcance general que permite al momento de distribuir el patrimonio hereditario que los sucesores que han hecho las contribuciones predominantes en mantener al difunto o haber vivido con él puedan recibir una mayor participación, e igualmente a los sucesores que tenían condiciones para mantener el difunto, pero que no cumplieron con los deberes, no se les dará ninguna parte, o a lo sumo se les va a dar una ínfima parte en los inmuebles. A modo de resumen, el Código chino
busca el incentivo al cuidado familiar a través de atribuciones hereditarias de mayor cuantía y deja la decisión en manos de los jueces. ¿Qué fórmula utiliza el Código Civil cubano cuando se reforma en el año 2022 por razón del nuevo Código de las Familias? Pudiéramos decir que ha supuesto un giro copernicano. En Cuba no había un código que visibilizara el cuidado familiar. Yo creo que en los últimos 3 años, a raíz del debate popular sobre el Código de las Familias, se ha reverdecido algo que es una necesidad palpable. Estamos hablando del país más envejecido de América Latina. Por lo tanto, el cuidado familiar, los adultos mayores, tiene que estar a la orden del día. Ante las distintas alternativas que en la doctrina se manejan en materia de incentivo sucesorio al vínculo familiar y que he explicado, se sopesó la posibilidad de una atribución forzosa compensatoria a favor de los cuidadores. Pero teniendo en cuenta que la reforma del Código Civil, que ha sido calificada como una cirugía de mínimo acceso, frente a la gran reforma del derecho familiar que ha supuesto el nuevo Código de las Familias, todo lo cual se sometería además a un referéndum popular para su aprobación, una limitación a la libertad de Estado pudiera verse como un contragolpe efectivo a la autonomía privada en materia sucesoria, cuando el Código de las Familias ha potenciado sin precedentes el poder de autorregulación de las personas en materia familiar hasta lugares recónditos. No obstante, la justificación en todo caso pudiera haber estado dada en el hecho de que esta limitación tiene un monto calado sociofamiliar. Sin embargo, la tímida reforma que se introduce en el derecho sucesorio no pudo haber sido de otra manera, ha operado a modo de retoque de un Código Civil que, como la oveja Dolly, nació envejecido. No era ello el epicentro de esta erupción jurídica cuya lava ha manado desde el derecho familiar. Por ese motivo, se optó por dar cierto incentivo sucesorio a quienes, dentro del estrecho círculo de familiares del causante con derecho a la herencia, según las reglas de la asociación a un Estado, se habían elegido en cuidadores. ¿Qué presupuestos se exigen para que opere este incentivo? Primero, de naturaleza subjetiva. Se trata de una persona vinculada familiarmente con la persona referida de cuidados. Devenida esta el causante de la sucesión, siempre que tales vínculos familiares le suponga estar comprendida dentro de los presuntos herederos habilitados. O sea, el derecho cubano, a diferencia del derecho chino, no permite llamar a la herencia a una persona que, aunque tenga un vínculo familiar, ese vínculo familiar no le alcance dentro de los supuestos que el legislador establece como personas con vocación hereditaria. Por lo tanto, solo los familiares que están comprendidos en los 6 órdenes sucesorios, que a diferencia del derecho español, en el Código Civil cubano, los primos no tienen derecho a la herencia, pero sí hasta los tíos pueden concurrir a la herencia. No así los colaterales ordinarios, otros colaterales ordinarios, como los primos, los sobrinos nietos, que no tienen derecho a heredar. Sí, por el contrario, tiene derecho a heredar la pareja de hecho afectiva. Segundo elemento de naturaleza objetiva, o sea, para que pueda hacer y pueda declarar la condición de heredero cuidador, se requiere primero que el comportamiento que ha asumido como cuidador sea un comportamiento consecuente con la dignidad de la persona requerida de cuidado, o sea, un cuidado esmerado, meritorio de este incentivo. Se trata de una prestación de servicio con la diligencia debida. Aunque de modo expreso la norma no se refiere a este requisito, el sentido común lo impone. O sea, si ha sido cuidador, pero ha sido cuidador y ha sido denunciado por actos de violencia intrafamiliar, esta persona no podrá requerir los incentivos de pedir a la herencia en el supuesto que no tuviera llamado sucesorio o de recibir una participación mayor en ella. Y además, el segundo elemento de la naturaleza objetiva es que la persona que va a reclamar este incentivo sucesorio tiene que probar que ha asumido de orden económico todos los gastos que el cuidado de la persona requiere. Este presupuesto, que viene establecido en el artículo 511, apartado 2 del Código, pues pretende potenciar la labor de cuidado y reconocerla en efectivo, a través de un concreto incentivo sucesorio. Pero para ello se impone que la persona que pretende reclamar una mayor participación en la cuota hereditaria, motivada por la labor de cuidado asumida, debe probar a través de los medios reconocidos en derecho, muchas veces la práctica de prueba testifical o por medio de documentos públicos o privados, que ha sido ella la que ha asumido los gastos económicos que el cuidado importa. El legislador le impone demostrar que ha sido la persona que ha costeado todos los gastos, de manera que si se prueba por un tercero que solo los asumió a media, no tendrá derecho a este incentivo sucesorio. Mucho menos si los gastos fueron abonados por otra persona, sea esta presunta heredera o no
del causante de la sucesión. Lo que sí es perfectamente posible es que más de un familiar, más de un hijo, haya asumido la función de cuidado. Por lo tanto, esa mayor atribución en el caudal hereditario sea recibida no solo por uno de los hijos, sino por varios de los hijos que han asumido esa condición. O puede también que los cuidadores se hayan desempeñado como cuidadores uno de los hijos del causante y un sobrino del causante. El hijo que se desempeñó como cuidador tendrá derecho a una participación del doble de cuota del resto de los herederos y el sobrino tendría los dos beneficios: ser llamado a la herencia por el primer llamado, por el primer orden, y además el doble de participación en el caudal hereditario. ¿Qué naturaleza tiene este incentivo sucesorio? En principio se trata de una atribución de naturaleza patrimonial que supone un incremento de la participación en la herencia, a diferencia, por ejemplo, de la especial protección que prevé el legislador cubano. En nuestro ordenamiento jurídico no hay una legítima familiar clásica como la que tiene el Código Civil español, sino una legítima de corte asistencial. De manera que en el derecho cubano solo serán legitimarios ascendientes, o mejor dicho, descendientes, ascendientes, cónyuges y pareja de hecho efectiva sobreviviente, siempre que tenga una situación de vulnerabilidad patrimonial. Hay que probar esa condición de vulnerabilidad patrimonial. El incentivo sucesorio, al cual estoy haciendo referencia ahora, que supone la condición de cuidador familiar, implica y lleva como consecuencia un incremento de la cuota hereditaria que asciende al doble de la cuota que recibirán los demás herederos convocados para el mismo llamado sucesorio. Este es el denominador común. Tal cuota es una cuota inamovible, o sea, no es variable, no depende del número de años en el cual esta persona se desempeñó como cuidador, ni tampoco del vínculo familiar. Cualquiera que sea el vínculo familiar que se tenga con el causante, siempre y cuando esté dentro de los presuntos herederos intestados, pues tendrá la posibilidad de arroparse con la condición de heredero cuidador familiar. Ni tampoco depende de la situación de discapacidad que tenía el causante, ni de las condiciones de la vivienda en la cual éste se desempeñó como cuidador. Ello no incide en la participación hereditaria, que siempre será la misma, a saber, el doble de la cuota que le corresponde al resto de los herederos. Pero también este incentivo ofrece una ventaja sucesoria, que es la posibilidad de suceder al causante la prelación sucesoria. Y esto es otro elemento importante a la hora de configurar la naturaleza jurídica de este incentivo, que nunca se tendría a no ser que se haya asumido la condición de cuidado familiar. Este segundo componente del incentivo, que es la propia delación, solo se atribuye a quienes se han desempeñado como cuidadores familiares, sin ser los más propincuos familiares del causante con derecho a la sucesión, según los órdenes que reconoce el Código Civil. El resto de los cuidadores familiares, si están situados en el llamado que le corresponde suceder a la persona requerida de cuidado, su beneficio se limita en el orden aritmético o matemático, pero no en el orden de la delación. ¿Cómo acreditar instrumentalmente esta condición de cuidador? Y ya voy concluyendo. Desde el punto de vista instrumental, en principio la vía notarial sería la idónea para acreditar los presupuestos de la naturaleza circunstancial que justifican no solo la condición de cuidador, sino también la manera en que se cumplió la labor de cuidado. Y esto es importante, porque la conflictividad de los litigios podría venir no solo en cuanto a discutir la condición de heredero cuidador familiar, sino de la diligencia, las condiciones o la cualidad del desempeño de la función de cuidador. Todos estos particulares han de ser probados ante el notario a través de pruebas documentales e información testifical durante la tramitación del acta de declaración de herederos. Como acontece con los padres con especial protección, que hay que probar esa condición de vulnerabilidad económica en sede notarial. Esto es interesante porque en el derecho español la tramitación del acta de declaración de heredero no lleva a la mano de llamar a la herencia a herederos circunstanciales o herederos concurrentes circunstanciales. En el caso cubano tenemos dos tipos de herederos concurrentes circunstanciales. Especialmente protegidos, porque, por ejemplo, en el primer orden sucesorio, demostrado que los padres del causante dependían económicamente de él, aunque ellos no son titulares del primer llamado, se les convoca en el primer llamado por la condición de vulnerabilidad. Y por lo tanto, durante la tramitación del acta de declaración de heredero, no es suficiente probar con el libro de familia, que no lo tenemos en el caso cubano, pero en el caso español sí, es necesario probar la circunstancia de la condición de legitimario existencial. La reforma ahora ha introducido nuevos herederos circunstanciales. ¿Cuáles? Los herederos cuidadores. Hay que probar que usted ha sido el cuidador
y que además el cuidado lo ha asumido con diligencia de manera tal que amerita ser atributario de este beneficio. A modo de epítome, los juristas latinos hemos llegado con bastante retraso a buscar alternativas plausibles para la protección desde el derecho de los cuidadores principales, que constituyen el soporte de un núcleo familiar con personas adultas mayores o en situación de discapacidad en estado de dependencia. No puede perderse de vista la tradición histórica de la que proviene el cuidado y el contexto social actual en el que se inserta nuestro modo de afrontar. Por este motivo, dado el envejecimiento poblacional que en algunos países, entre los cuales se ubica Cuba, es significativo y con ello el considerable ascenso de personas dependientes, la protección de los cuidadores no solo debe ser transversal en el ámbito del derecho público, sino también desde nuestro propio ámbito de actuación, que es el derecho privado, el que puede ofrecer herramientas útiles que compensen el desequilibrio patrimonial que supone el desempeño de la labor de cuidado. Es necesario poner la mira hacia aquellas personas que como cuidadores social y económicamente han quedado desprotegidas a la muerte del receptor de los cuidados por haber dedicado su vida a procurar dichos cuidados, como aquellas personas que exigen seguir compatibilizando en su trayectoria vital los cuidados y el acceso a un empleo o su propio mantenimiento. Por este motivo, cualquier regulación que pretenda proteger esta figura ha de ser capaz no solo de regular cómo queremos que sea de ahora en adelante la protección de las personas que se ocupan de los cuidados, sino que también ha de ser capaz de proteger a un colectivo que no tuvo la oportunidad de protegerse a sí mismo y que ni siquiera se ha visibilizado de este derecho. Las normas de derecho de sucesiones pueden ser una herramienta útil para el fin. Pensar en alternativas que sin menguar el altruismo, el afecto, la solidaridad, la entrega, el amor que informan la labor de los cuidadores familiares, esencialmente mujeres de mediana edad que han renunciado a sus capacidades productivas y a su proyecto de vida, a su vez incentiven el cuidado, compensen el silencio, la invisibilización, el estrés, la sobrecarga y faciliten una redistribución equitativa y justa del caudal hereditario. No se olvide que, como advierte el filósofo argentino Ciro Calcani, en la sucesión se establecen denominadores comunes de afectos, creencias, comunidades económicas, necesidades entre causantes, herederos y legatarios, que es importante esclarecer. La libertad de testar puede ser una alternativa útil y al alcance de todos. Nadie mejor que el testador para compensar los esfuerzos del cuidador y equilibrar las participaciones que sus herederos tendrán en su acervo hereditario a partir de un modelo sustentado en la conducta o en el comportamiento. A falta de ejercicio de la facultad de testar, corresponde entonces al legislador, a través de las atribuciones legitimarias o de la naturaleza del intestado, según considera bien el legislador, establecer de todas maneras la mejor correlación entre participación en la herencia y comportamiento y atención. El modelo chino, también la flamante propuesta cubana, pudiera ser espejo para que los otros legisladores consiguieran reflejar en normas sucesorias, a partir del establecimiento de reglas cada vez más flexibles en la sucesión del testado, que den respuesta a las disímiles ecuaciones sociales que este siglo XXI ha ido ingeniando en pos de una justicia distributiva, ciertamente mucho más equitativa. Reza en la Biblia, en su Salmo 126, versículo 5, que los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Muchas gracias.